Hola, muy buenos días. Qué bueno que ya te conectaste. Qué bueno que ya estás aquí una vez más con un corazón dispuesto a aprender más de Jesús. Bienvenido a tu clase de escuela dominical. El día de hoy vamos a comenzar un nuevo tema, una nueva oportunidad de aprender más cosas acerca de nuestro amado Jesucristo. Este tema se llama 5 promesas de Dios para tiempos difíciles y sé que será de gran bendición. Espero que ya estés muy atento con tu hoja de trabajo para que puedas resolverla al final de la clase. Pero en este día vamos a poner a Jesús en el lugar que le corresponde. Vamos a orar por esta clase y que sea Él quien hable a nuestros corazones. Amado Jesús, en esta mañana te damos tantas gracias. Gracias, bendito Dios, porque tus promesas, Señor, nunca fallan, porque tú permaneces fiel en cada momento, cada instante. Ponemos en tus manos este nuevo tema, Señor, pero sobre todo nuestro corazón para poder estar dispuesto a agradarte, estar dispuesto, Padre Celestial, a aprender más de ti y poder, Padre bendito, crecer en ti. Por favor, Señor, pon un carbón encendido en mi boca, que no haya nada que salga de ella que no sea como tú quieres, y que este nuevo tema sea de bendición. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a memorizar nuestro texto. Hola, amiguito, buenos días. Vamos a memorizar en esta mañana nuestro texto. Pon mucha atención. La cita es Deuteronomio 31:8. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Deuteronomio 31:8. Y ahora vamos a repetirlo saltando. Deuteronomio 31:8. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Deuteronomio 31:8. Recuerda mandar tu video. Espero que hayas podido memorizar tu texto. No olvides mandar tu participación a lo largo de la semana. Y el día de hoy vamos a comenzar, como les decía, un tema nuevo que se llama las 5 promesas de Dios para tiempos difíciles. En este tema vamos a hablar acerca de las promesas y qué es una promesa. Hay momentos en los que las situaciones nos golpean como un huracán y los momentos como estos llegan sin avisar. Pero en este tema, estas 5 promesas que Dios hace, las repite una y otra vez a lo largo de toda la palabra de Dios. Y entonces eso nos da una seguridad y una esperanza de que Él va a cumplir esta promesa. Estas promesas son literalmente una roca en la que podemos afirmarnos mientras esperamos que pasen estos momentos difíciles que sin duda van a llegar. Estas promesas merecen ser colgadas en la pared de nuestra casa, tenerlas en un lugar visible, tras un cristal donde diga, en caso de emergencia, rómpase, para que cuando veamos estas situaciones que parecieran no tener ningún sentido, las podamos hacer nuestras y guardarlas y obviamente ponerlas en práctica. Recuerda que solamente en la palabra de Dios vamos a encontrar esta seguridad de que ha de ser cumplido aquello que Dios ha puesto en nuestras vidas. Estas promesas nos recuerdan que podemos encontrar el camino hacia el final si confiamos. Solo piénsalo de esta forma. Que Dios se comprometa
hacer alguna cosa con nosotros es increíble. Como parte de su creación, creo que no estamos en la posición de exigir o obligarle a nada, pero Él en su misericordia viene y deja escrito en una y otra parte de su palabra que Él ha de cumplir cada una de estas promesas. Obviamente, como somos seres humanos, nos decepcionamos unos a otros como personas y aún a las personas que amamos llega un punto en el que probablemente puedan hacernos sentir que no cumplieron alguna cosa, pero eso no pasa con Dios. Dios hace justamente lo contrario. Él aquello que promete lo cumple, porque su naturaleza es esa fidelidad y cumplir. No podemos dudar de Él. Y veíamos en nuestro tema anterior acerca de la confianza. Justamente viene a reforzar. Si nosotros creemos en esas promesas es porque tenemos la confianza de que cuando Él promete algo, Él lo cumple. Pero vamos a entrar en tema. ¿Y qué es una promesa? Hola, yo te voy a enseñar el día de hoy qué es una promesa. Una promesa es una declaración de lo que hará una persona. Y cuando nosotros entendemos que el carácter de aquel que promete es la garantía de que se va a cumplir, es decir, que si la persona que te lo está prometiendo es Dios, Él lo va a cumplir. La única forma en que podemos nosotros seguir confiando en Dios es aferrándonos a sus promesas. Nada puede cambiar la intención de Dios. Tengamos en cuenta que Él incluso comprende el reto que supone para nosotros apoyarnos en nuestras promesas. En el Salmo 103:14 dice, Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Es decir, que Él sabe que vamos probablemente a dudar, pero lo único que nos pide es confiar en sus promesas. La verdad es que hay ocasiones en que yo no sé cómo van a suceder las cosas y eso es lo que me hace estar intranquilo. Puedo soportar un día malo, tal vez una semana mala, incluso un año en el que yo crea que todo ha estado mal, pero siempre que sepa cómo acabará todo. Es decir, queremos tener controladas las cosas que suceden. Pero tenemos el día de hoy la oportunidad de creer que las promesas de Dios son grandes porque Dios es un Dios grande. En Jeremías 32:37 dice, He aquí yo soy Jehová. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Si en este momento Dios te hiciera esa pregunta, ¿tú qué responderías? ¿Hay algo difícil para Dios? David dijo en el Salmo 27:13, Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y estas promesas de Dios son grandísimas, entonces, porque Él es grande. El día de hoy vamos a hablar acerca de la primera promesa. Dios está siempre conmigo. Antes de que nosotros podamos aceptar plenamente el deleite que son las promesas de Dios, primero debemos sufrir la desesperación de nuestra situación. Cuando nosotros pensamos en algún temor, una palabra lo dice todo. Tememos el futuro, tememos la pérdida y el sufrimiento. También tenemos miedo de perder nuestros bienes, de perder nuestra posición social. Tememos al dolor físico, le tenemos miedo al dolor emocional.
tememos el sufrimiento personal. El miedo casi siempre tiene que ver con algo del futuro que nos asusta. Las escrituras identifican esta emoción aplastante del miedo casi 1000 veces. Y hay miedos que se vuelven ya enfermedades. Por ejemplo, el tenerle miedo a la oscuridad se le llama nictofobia. Sí, suena chistoso. Nictofobia. Y eso significa que le tenemos miedo a la oscuridad. Pero también hubo en la Biblia personajes que tuvieron miedo. Por ejemplo, en Génesis 15:1, Dios le dice a Abraham: no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. También el rey David tuvo miedo en numerosas ocasiones. Por eso escribió en el Salmo 23:4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. También Jeremías tenía miedo de decirle al pueblo algo que no querían escuchar. Dios le dijo: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Esto está en Jeremías 1:8. El miedo es un problema universal. Y este problema hace que no podamos ver. Y hay algo que tú tienes que tener cuidado. Recuerda que probablemente el temor te va a visitar. Pero es normal que esto suceda. El problema es cuando tú permites abrirle la puerta al miedo y lo invitas a vivir contigo ahí en casa. Eso es realmente un problema. Cuando nosotros recibimos al miedo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, y lo tomamos como un amigo, eso supone un problema. Aunque no puede impedir que el miedo nos visite, es decir, habrá momentos en los que tengamos miedo, pero sí podemos cerrarle la puerta en las narices teniendo en la mano las promesas de Dios. Eso es exactamente lo que tiene la capacidad de hacer. Cerrarle la puerta y confiar. No siempre está mal dudar, pero siempre es un error tener miedo. Recuerda que algunas veces los pecados nos agarran y nos aprisionan. El miedo hace lo mismo, te hace prisionero. El temor nos encadena en un cuarto pequeño y oscuro y le clava sus garras gélidas en nuestra alma. Pero el miedo no está bien. Nuestros amigos el día de hoy nos ayudaron a saber acerca de esta promesa de siempre estar Dios con nosotros y de no dejar que el miedo se apodere de nuestra vida. Pero probablemente tú te preguntarás, ¿por qué el miedo no está bien? Y hay una razón muy grande. El miedo es lo contrario de la fe. Si nosotros tenemos fe, entonces no tendríamos por qué tener miedo. El miedo es el antidios absoluto. Es como el archienemigo de la fe. Pocas veces parece estar Dios más lejos de nosotros que cuando nuestro corazón está lleno de temor. Una respuesta de temor, como una reacción ansiosa, temerosa, nunca es buena y nunca procede de Dios. En Romanos 8:15 la palabra de Dios dice: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice. En 2 Timoteo 1:7 la palabra de Dios dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Lo cual nos revela cómo a Dios no le agrada que temamos,
porque es una forma de decirle que no estamos teniendo fe en Él. Esta primer promesa de Dios está siempre conmigo es un antídoto para evitar el miedo, porque Él nos ha dicho en la palabra de Dios, no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos confiar plenamente en Dios. Él siempre está con nosotros. Una cita que me gusta mucho es Jeremías 23, del 23 al 24. Y dice así la palabra de Dios. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no vea? Claro que no. No podemos escondernos de Él. Nadie puede esconderse de Dios. Así que si tú crees en Dios y crees en cada una de las promesas que Él ha dejado, Él está siempre contigo. Jesús vive para interceder por ti y por mí. Y eso debería de llenarnos de grande gozo y grande emoción, pues que el mismo Dios interceda delante del Padre por nosotros es una gran bendición. Jesucristo ha clamado a su Padre en nuestro favor. Incluso antes de que le pidamos, Él sabe de primera mano aquello que nosotros necesitamos, porque Él está con nosotros. Miremoslo de esta forma. Si tú pudieras ver cómo en este preciso instante está Jesús ahí al lado de ti, clamando y rogando, aún sabiendo lo que necesitas y solo esperando a que tú se lo digas. Piénsalo. Esas manos que fueron clavadas en esa cruz están puestas y dispuestas para que tú y yo nos acerquemos. Él conoce nuestra necesidad, conoce nuestras circunstancias exactas. Y ¿te lo imaginas diciéndole al Padre, dale fuerza, Señor, dale sabiduría, Señor, dale paciencia, o aquello que cada uno de nosotros estamos necesitando? Él está siempre ahí. Y yo no debería de temer si Él está siempre conmigo. En el Salmo 138:6 dice, porque Jehová atiende al humilde, mas altivo lo mira de lejos. Y el Salmo 2 dice que incluso se ríe y ridiculiza a aquellos que se alzan delante de Él. Dios no se apresura a ayudar a aquel que es orgulloso y altivo. Dios se apresura en ayudar al humilde. También Dios no está con los mundanos. En Santiago 4:4 dice la palabra de Dios, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Y cuando nuestras actitudes se caracterizan más al mundo que a Dios, entonces estamos más en lo mundano que en aquello que a Dios agrada. También Dios no está con los rebeldes. Cuando aquellos que están en rebeldía levantan su voz, a Dios no le agrada. Y entonces es una de las cosas que tenemos que tener cuidado, no tener rebeldía en nuestro corazón. También aquellos que tenemos pecado y que le damos entrada al pecado, entonces Dios no está ahí. No importa que sea un pecado, lo voy a hacer de todas formas. Esto es dar cabida al pecado y tiene una consecuencia peligrosa y eterna. La primera consecuencia de dar cabida al pecado es la separación entre tú y Dios. Pero aun cuando pudieras pensar en tu corazón que hay situaciones en las que tú estás dando permiso a ser rebelde, a ser orgulloso o a permitir el pecado, Dios está por nosotros. Prueba de eso es Jesús mismo. En Romanos 8:31 podemos leer, pues ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Dios entregó a Jesús por mí y por ti, su Hijo puro, sin pecado, perfecto. Él llevó el castigo que tú y yo necesitábamos haber cumplido y está esperando que confiemos en las promesas que Él ha dejado. Yo espero que este día hayas aprendido mucho y vamos a poner a Jesús y vamos a rogarle a Él que sea quien nos ayude a confiar en sus promesas. Dios está siempre conmigo. Amado Jesús, en esta mañana te agradecemos tanto por tus promesas. Cada una de ellas nos llena de amor, nos llena de paz, llena nuestra vida y nuestro caminar de una esperanza incomparable. Sé tú, Padre de misericordia, quien obre. Sé tú, hermoso Jesús, que nos ponga en esa roca firme que se llama Jesucristo. Por favor, sé tú en el corazón de cada pequeño, Señor. Sé tú enseñándoles. Sé tú guiándolos a toda verdad. Ponemos en tus manos esta primer promesa. Ponemos en tus manos, Jesús, nuestros corazones. Sí queremos confiar en que tú estás con nosotros todo el tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesús te agradecemos. Amén. Recuerda, hoy es una nueva oportunidad para elegir por Jesús. Yo espero que tú ahí, que estás viendo tu clase, puedas elegir también por Él. Que Dios te bendiga y que tengas una hermosa semana.